El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. El precio de las buenas intenciones, cuando quien juzga termina siendo juzgado. Nunca pensé que escribiría esta historia, pero después de todo lo que ha pasado, siento que necesito contarla. Mi nombre es Elena, tengo 34 años, y hasta hace poco vivía lo que pensaba era una vida normal con mi esposo Carlos y nuestra hija de 8 años, Sofía. Pero todo cambió cuando recibí el diagnóstico que nadie quiere escuchar. Era un martes por la mañana cuando el doctor me dijo las palabras que me helaron la sangre: cáncer de mama, estadio 2. Mi mundo se detuvo. No escuché nada más durante los siguientes 10 minutos. Carlos apretó mi mano tan fuerte que pensé que me la rompería, pero necesitaba ese dolor físico para mantenerme conectada a la realidad. Los días siguientes fueron un torbellino de citas médicas, segundas opiniones y conversaciones difíciles. Decidimos contarle a la familia gradualmente. Mis padres lloraron, mis hermanos se ofrecieron a todo y mi suegra tuvo una reacción que jamás olvidaré. Doña Esperanza, así se llama mi suegra, es de esas mujeres que creen que tienen la solución para todo. Lleva 40 años casada con don Roberto, el papá de Carlos, y siempre ha sido la matriarca indiscutible de la familia. Cuando le contamos sobre mi diagnóstico, su primera reacción fue abrazarme y llorar conmigo. Pensé que por fin tendríamos una buena relación. Qué equivocada estaba. La quimioterapia comenzó 3 semanas después del diagnóstico. Los primeros ciclos no fueron tan terribles como había imaginado, pero el cansancio era abrumador. Carlos se convirtió en mi roca, cuidándome, llevando a Sofía al colegio, manteniendo la casa funcionando. Doña Esperanza venía todos los días, lo cual al principio agradecí, pero pronto comenzó a volverse intensa. Elena, tienes que cortar ese cabello ya, me decía constantemente. Se va a caer de todas formas, es mejor que te hagas a la idea ahora. Yo le explicaba una y otra vez que mi oncólogo me había dicho que podía conservar mi cabello durante los primeros 2 ciclos y que cuando llegara el momento, sería mi decisión cómo y cuándo cortarlo. Mi cabello siempre había sido mi orgullo. Largo, castaño, con ondas naturales que Carlos adoraba. Sofía solía pedirme que la peinara igual que a mí. Ese cabello era parte de mi identidad, y perderlo representaba enfrentar una realidad que aún no estaba lista para aceptar. Pero doña Esperanza no lo entendía. Para ella, yo estaba siendo dramática y vanidosa. El cabello no importa cuando se trata de vida o muerte, repetía. Tienes que ser práctica, Elena. Tienes que aceptar tu nueva realidad. Llegó el momento del 3er ciclo de quimio y efectivamente comenzó la caída del cabello. Mechones enteros se quedaban en mis manos cuando me duchaba, en la almohada cuando despertaba. Era devastador, pero estaba preparándome mentalmente para el momento en que tendría que tomar la decisión. Una tarde, después de un día particularmente agotador de tratamiento, llegué a casa y decidí tomar una siesta. Carlos había llevado a Sofía a casa de sus abuelos paternos para que pudiera descansar sin interrupciones. Me acosté en mi cama, con la cabeza palpitando por los medicamentos, y caí en un sueño profundo. Desperté sintiéndome extraña. Había algo diferente, una sensación de ligereza en mi cabeza que no podía explicar. Me levanté para ir al baño y cuando me vi en el espejo, el grito que salió de mi garganta fue tan fuerte que estoy segura de que los vecinos lo escucharon. Mi cabello había desaparecido. No quedaba nada. Ni siquiera un corte decente, sino mechones desiguales, como si alguien hubiera usado tijeras de jardín. Algunas partes estaban rapadas al cuero cabelludo, otras tenían mechones de diferentes largos. Era una carnicería. Corrí hacia la sala, todavía en shock, y ahí estaba ella. Doña Esperanza, sentada tranquilamente en mi sofá, con una taza de té en las manos y una expresión de satisfacción que jamás olvidaré. A sus pies había una bolsa de basura llena de mi cabello. ¿Qué hiciste?, le grité. ¿Qué hiciste? Ella me miró como si fuera una niña haciendo berrinche. Te ayudé, Elena. Te ayudé a aceptar lo que tiene que pasar. Ahora ya no tienes que preocuparte por verlo caer poco a poco. Ya está hecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer había entrado a mi casa, había esperado a que me quedara dormida, y había cortado mi cabello sin mi permiso. Había violado mi cuerpo, mi espacio, mi decisión más personal en el momento más vulnerable de mi vida. Estaba siendo muy dramática con lo del cabello, continuó, como si nada. Roberto y yo hablamos, y decidimos que necesitabas un empujón para aceptar la realidad. Ahora puedes concentrarte en ponerte bien en lugar de estar preocupada por vanidades. La furia que sentí en ese momento fue indescriptible. No era solo el cabello, era todo lo que representaba. Era mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a procesar mi enfermedad a mi manera y a mi tiempo. Y esta mujer me lo había arrebatado mientras dormía, indefensa.
Carlos llegó una hora después y encontró un campo de batalla. Yo estaba llorando inconsolablemente, doña Esperanza seguía justificando sus acciones, y el ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Cuando Carlos vio lo que había pasado, su reacción fue inmediata. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto?», le gritó. Era la primera vez que lo veía tan furioso con su madre. «¿Cómo se te ocurre que esto estaba bien?». Pero doña Esperanza no cedía. «Lo hice por su bien, Carlos». Elena necesitaba aceptar su situación. «Yo pasé por esto cuando tu tía Marta tuvo cáncer. Sé lo que es mejor». «No es lo mismo», gritó Carlos. «Esta no es tu decisión. No es tu cuerpo, no es tu enfermedad, no es tu vida». La discusión duró horas. Doña Esperanza se fue de la casa esa noche sin disculparse, convencida de que había hecho lo correcto. Yo me quedé devastada, sintiéndome violada y traicionada por alguien que se suponía me estaba apoyando. Los días siguientes fueron terribles. Tuve que usar pañuelos y sombreros para salir, no porque me avergonzara de mi situación, sino porque el corte era tan desigual y mal hecho que parecía que me hubiera atacado un animal. Finalmente, Carlos me acompañó a una peluquería especializada en pacientes de cáncer, donde una estilista muy amable arregló el desastre lo mejor que pudo. Durante las siguientes semanas, doña Esperanza siguió viniendo a casa como si nada hubiera pasado. Seguía insistiendo en que había hecho lo correcto, que yo era demasiado sensible y que debería agradecerle por ayudarme a ser práctica. Carlos y yo decidimos que necesitábamos espacio, así que le pedimos que dejara de venir por un tiempo. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba, especialmente ella. Don Roberto, el esposo de doña Esperanza, había sido siempre un hombre callado y complaciente. En 40 años de matrimonio, jamás había cuestionado las decisiones de su esposa, jamás había alzado la voz, jamás había mostrado desacuerdo con nada de lo que ella hacía. Era la definición del esposo sumiso. 3 meses después del incidente del cabello, don Roberto hizo algo que sorprendió a toda la familia. Se mudó de la casa. Al principio, doña Esperanza lo tomó como una rabieta temporal. «Ya se le pasará», decía. «Roberto siempre vuelve». Pero los días se convirtieron en semanas, y don Roberto no solo no volvió, sino que comenzó a hacer cambios drásticos en su vida. Resulta que don Roberto había estado guardando dinero en secreto durante años. Había abierto cuentas bancarias que doña Esperanza desconocía, había hecho inversiones pequeñas pero constantes, y había acumulado una cantidad considerable de dinero. Dinero que ahora estaba usando para vivir solo en un departamento pequeño pero cómodo en el centro de la ciudad. Pero eso no era todo. Don Roberto, a los 63 años, había comenzado a tomar clases de baile, se había apuntado a un club de lectura, había empezado a hacer ejercicio regularmente, y lo más impactante de todo, había comenzado una relación con Carmen, una viuda de 58 años que había conocido en las clases de baile. Cuando doña Esperanza se enteró, su mundo se vino abajo. La mujer que siempre había tenido control total sobre su vida, sobre su familia, sobre cada situación, de repente se encontró completamente perdida. Su esposo, su compañero de toda la vida, la había dejado sin explicaciones, sin drama, sin peleas. Simplemente se había ido. «No entiendo qué pasó», lloraba cuando venía a visitarnos. Había cambiado completamente su discurso sobre mi situación. Ya no mencionaba el cabello, ya no daba consejos no solicitados, ya no trataba de controlar nada. Estaba rota. Carlos y yo habíamos decidido mantener distancia después del incidente, pero verla en ese estado nos generaba sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que estaba recibiendo una lección muy necesaria sobre lo que significaba perder el control sobre las decisiones que afectan tu vida. Por otro lado, era doloroso ver a alguien tan perdida. Un día, doña Esperanza llegó a casa llorando desconsoladamente. «Elena», me dijo, «necesito que me ayudes a entender qué hice mal. Roberto dice que no puede estar conmigo porque siempre tomo decisiones por él, porque nunca le pregunto qué quiere, porque asumo que sé lo que es mejor para todos». Fue en ese momento que entendí que el universo tiene formas muy particulares de enseñar lecciones. Doña Esperanza, que había violado mi autonomía porque creía saber lo que era mejor para mí, ahora enfrentaba las consecuencias de una vida entera de hacer lo mismo con su esposo. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Roberto me dijo algo que no puedo sacar de mi cabeza, continuó. Me dijo que cuando se enteró de lo que te hice, se dio cuenta de que yo había estado haciendo lo mismo con él durante 40 años. Que nunca le pregunto qué quiere para cenar, qué programa quiere ver, dónde quiere ir de vacaciones. Que siempre decido por él porque asumo que sé lo que es mejor. La ironía era abrumadora. La mujer que había justificado cortar mi cabello porque sabía lo que era mejor para mí, ahora se enfrentaba a las consecuencias de una vida entera de tomar decisiones por otros. ¿Pero cómo pudo dejarme?, preguntaba una y otra vez.
Todo lo que hice fue por su bien, por el bien de la familia. Siempre traté de cuidar a todos. Y ahí estaba el punto central de toda esta historia. Doña Esperanza genuinamente creía que estaba cuidando a todos, pero había confundido cuidar con controlar. Había confundido amar con decidir por otros. Había confundido ayudar con imponer su voluntad. Los meses siguientes fueron devastadores para ella. Don Roberto no solo no regresó, sino que se veía más feliz y tranquilo que nunca. Carmen resultó ser una mujer encantadora que respetaba sus opiniones y le daba espacio para ser él mismo. Por primera vez en décadas, don Roberto estaba tomando sus propias decisiones, y eso lo había transformado por completo. Doña Esperanza intentó de todo para que regresara. Le preparó sus comidas favoritas, redecoró la casa, le prometió que cambiaría. Pero don Roberto fue claro, 40 años de tomar decisiones por él habían sido suficientes. No estaba enojado, no la odiaba, simplemente había decidido que merecía vivir su propia vida en sus propios términos. Es curioso, me dijo Carlos una noche, toda la vida mi mamá ha estado convencida de que sabe lo que es mejor para todos, y ahora que mi papá tomó su propia decisión, no puede aceptarlo. Exactamente. La mujer que me había cortado el cabello para ayudarme a aceptar mi nueva realidad, ahora se negaba a aceptar la suya. La mujer que había justificado sus acciones diciendo que yo era demasiado dramática, ahora lloraba todos los días por una situación que ella misma había creado. Durante mi proceso de recuperación, que por fortuna ha sido exitoso, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre toda esta situación. Mi cabello ha crecido de nuevo, más fuerte que antes. He superado el cáncer, he sanado física y emocionalmente, y he aprendido a establecer límites más claros con las personas que confunden amor con control. Doña Esperanza, por otro lado, sigue luchando por aceptar su nueva realidad. Don Roberto ha comenzado los trámites de divorcio. A los 63 años, después de 40 años de matrimonio, ha decidido que quiere vivir el resto de su vida en libertad. Y Carmen, su nueva pareja, lo apoya completamente en esa decisión. Lo más impactante de todo esto es que Doña Esperanza sigue sin entender completamente la conexión entre lo que me hizo y lo que le está pasando ahora. Ocasionalmente hace comentarios como Roberto está pasando por una crisis o Carmen lo está manipulando, sin darse cuenta de que su esposo simplemente está haciendo lo que ella me había aconsejado hacer, aceptar su nueva realidad. Hace unas semanas, Doña Esperanza vino a visitarme y me dijo algo que me dejó sin palabras. Elena, no entiendo por qué Roberto no puede simplemente aceptar que nuestro matrimonio es lo mejor para él. ¿Por qué tiene que ser tan dramático con esto del divorcio? La escuché decir esas palabras y no pude evitar sentir una mezcla de incredulidad y compasión. Ahí estaba, usando exactamente las mismas palabras que había usado conmigo, pero ahora desde el otro lado de la situación. Doña Esperanza, le dije con la mayor gentileza posible. ¿Recuerda cuando me dijo que tenía que dejar de ser dramática sobre mi cabello y aceptar mi nueva realidad? Ella asintió. Bueno, tal vez don Roberto solo está aceptando su nueva realidad también. Pude ver en sus ojos el momento en que comenzó a entender la conexión, pero aún no estaba lista para aceptarla completamente. Hoy, un año después de todo esto, mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Mi salud está bien, mi matrimonio es más fuerte que nunca, y mi relación con Sofía se ha profundizado después de haber pasado juntas por esta experiencia difícil. He aprendido que a veces las personas más tóxicas en nuestras vidas son aquellas que genuinamente creen que están ayudando. Doña Esperanza sigue viniendo a visitarnos ocasionalmente, pero ya no es la mujer controladora y segura de sí misma que era antes. El divorcio se finalizó hace 3 meses y don Roberto se casó con Carmen la semana pasada. Fue una ceremonia pequeña y hermosa, llena de respeto mutuo y decisiones compartidas. La última vez que hablé con Doña Esperanza, me dijo algo que me hizo pensar mucho. Elena, creo que estoy comenzando a entender por qué Roberto se fue. Pero es muy difícil cambiar después de toda una vida de hacer las cosas de cierta manera. Ese comentario me dio esperanza. Por primera vez, parecía estar realmente reflexionando sobre sus acciones en lugar de simplemente justificarlas. No sé si Doña Esperanza llegará a entender completamente las lecciones que la vida le está enseñando. No sé si logrará cambiar patrones de comportamiento que ha tenido durante décadas. Pero lo que sí sé es que a veces el universo tiene formas muy específicas de devolvernos lo que damos. Ella cortó mi cabello sin mi permiso porque creía saber lo que era mejor para mí. Su esposo cortó su matrimonio sin su permiso porque sabía lo que era mejor para él. Ella me pidió que fuera práctica y aceptara mi nueva realidad. Ahora la vida le está pidiendo lo mismo. El karma no siempre es una venganza dramática y obvia. A veces es simplemente la vida reflejándonos nuestros propios comportamientos para que podamos aprender de ellos. En el caso de Doña Esperanza, su lección está siendo particularmente clara. No puedes controlar las decisiones de otras personas para siempre y, eventualmente, esas personas tomarán el control de sus propias vidas. Mientras termino de contar esta historia,
No puedo evitar sentir una mezcla de justicia poética y genuina compasión por mi suegra. Espero que pueda usar esta experiencia para crecer como persona, para entender la diferencia entre amar y controlar, entre cuidar y decidir por otros. En cuanto a mí, esta experiencia me ha enseñado la importancia de defender mis límites, de no permitir que otros tomen decisiones por mí, sin importar cuán buenas sean sus intenciones. Mi cabello creció de nuevo, mi salud se recuperó, pero lo más importante es que aprendí a valorar mi autonomía de una manera que nunca había hecho antes. Y si doña Esperanza está escuchando esta historia en algún lado, espero que entienda que no la cuento desde un lugar de venganza o resentimiento. La cuento porque creo que todos necesitamos recordatorios de que nuestras acciones tienen consecuencias y que a veces la vida tiene formas muy particulares de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender. Al final del día, todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Pero es importante recordar que hacer lo mejor para alguien más nunca debe significar quitarle su derecho a tomar sus propias decisiones. Y cuando lo hacemos, no deberíamos sorprendernos cuando la vida nos devuelve la misma medicina. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.